Hoy te invito a conocer una historia fascinante, inspiradora y, acima de todo, profundamente transformadora. Vamos a explorar la vida de una mujer que no solo vivió una espiritualidad ardiente, sino que también la dejó plasmada en escritos que cruzaron generaciones, despertando almas adormecidas y ascendiendo corajes adentro de quien busca a Dios de verdad. Se trata de Teresa de Jesús, conocida como Santa Teresa de Ávila, una mujer fuera de su tiempo, con una visión que ultrapasa fronteras eclesiásticas e históricas. No fue solo una monja, ni solo una escritora. Teresa fue una verdadera revolucionaria. Da alma, reformó a su manera una orden religiosa, enfrentó resistencias internas y externas, y se convirtió en una voz potente dentro de una iglesia que muchas veces prefería el silencio de las mujeres. Su vida no fue como Dani isenta de conflictos, al contrario, fue marcada por enfermedades misteriosas, crisis espirituales profundas, y una resistencia incansable contra todo que tentaba silenciar su llamado interior, pero como una joven, nacida en una sociedad conservadora del siglo XVI, con expectativas limitadas para las mujeres, logró romper todas las barreras y se convirtió en una de las grandes maestras de la vida interior. En este video, vamos a remontar sus primeros años, entender cómo su carácter vivaz e inquisitivo la llevó a buscar más que simples ritos religiosos, y cómo cada paso de esa jornada fue guiado por una sede que nada do mundo puede saciar. Teresa no fue una santa idealizada, fue una mujer real, intensa, con pensamientos muchas veces incomprendidos pelos de esa época. Sentía o peso da dúvida, o sofrimento físico y as críticas severas daqueles que no entendían esa ousadia espiritual. No entanto, en vez de desistir, ela aprofundaba ainda máis esa entrega. Seus escritos, como El castillo interior y El camino de perfección, no son apenas textos teológicos, son verdadeiros mapas da alma humana, capaces de nos guiar en medio a grave confusao dos nosos días. Y si alguna vez te sentiste desgarrado entre lo que el mundo espera de ti y lo que tu corazón verdaderamente anhela, si ya te cuestionaste sobre continuar tu camino de fe en medio de tantas voces que te desaniman, entonces este video fue hecho pensando en ti. Aquí encontrarás más que una biografía, descubrirás una aliada espiritual, una mujer que entendió el valor de cada lágrima ofrecida en silencio, de cada momento de oscuridad transformado en confianza absoluta en Dios. Acompáñanos en esta jornada de encuentro, donde cada palabra y cada recuerdo de Teresa de Ávila nos invita a mirar dentro de nosotros mismos y a preguntarnos, ¿hasta dónde estoy dispuesto a ir por amor a Dios? Al final del video te propongo que hagamos juntos una oración especial, colocando en manos de esta gran santa nuestras batallas más secretas. Ella que transformó los muros del convento en un campo de combate espiritual. Puede interceder también por ti, especialmente si deseas crecer en tu vida de oración y encontrar foco y paz en medio del ruido del mundo actual. Durante los primeros años de su vida consagrada, la experiencia religiosa de Teresa estuvo lejos de lo que ella había imaginado con fervor juvenil. El convento de la Encarnación, aunque revestido de aparente devoción, carecía de la rigurosidad espiritual que ella ansiaba. Las monjas llevaban una vida cómoda, marcada por constantes visitas de familiares y conocidos, largas conversaciones, vínculos sociales que diluían el silencio interior y un ritmo cotidiano que dificultaba profundamente la contemplación. En ese ambiente relajado, incluso Teresa, con toda su sed de Dios, se vio absorbida por una rutina espiritual superficial. Su alma, inquieta, oscilaba entre el deseo genuino de santidad y los placeres disfrazados de mundanidad, que, aunque suaves, eran suficientes para apagar el fuego interior. A lo largo de varios años, esta tensión fue desgastando su espíritu. Como si no bastara el combate interior, su cuerpo también empezó a resentirse. Enfermó gravemente, y su salud se deterioró hasta el punto de que, en una ocasión, fue dada por muerta. Estuvo inconsciente durante 4 días, en un estado tan crítico que incluso comenzaron los preparativos para su entierro. Al recobrar el conocimiento, descubrió que su cuerpo estaba paralizado
no podía moverse. Durante meses vivió confinada, sumida en un sufrimiento profundo, rodeada por el silencio y la inmovilidad. Sin embargo, fue precisamente en esa etapa de fragilidad extrema que su alma comenzó a despertar con más fuerza. Aquella enfermedad se convirtió en el crisol donde su fe fue purificada. Y fue cerca de los 39 años, cuando ocurrió el giro más decisivo de su vida interior. Aunque llevaba años como religiosa, no había experimentado aún la transformación radical que la definiría. Un día, al entrar en la capilla del convento, sus ojos se detuvieron ante una imagen de Cristo azotado. Aquella imagen no era nueva, pero algo distinto ocurrió, un dolor ardiente, entretejido de amor y arrepentimiento, se apoderó de su ser. Rompió en llanto, y en esas lágrimas comprendió cuán lejos había estado de la gracia que Dios siempre le ofrecía. Aquel instante cambió el rumbo de su alma. Fue como si su corazón, adormecido por años, finalmente despertara. Desde ese momento, Teresa se convirtió en otra. Su oración se volvió más intensa, más interior, más verdadera. Dejó de lado las distracciones, los apegos y las conversaciones vacías. Se sumergió en un camino espiritual de profundidad inaudita, abriéndose a un trato íntimo con Dios que iría revelándole verdades más altas, más luminosas. Fue el inicio de su etapa mística. Un recorrido lleno de luces sobrenaturales y pruebas humanas, donde aprendería a escuchar con el alma y hablar desde el espíritu. Pero ese despertar espiritual no estuvo exento de críticas ni sospechas. Al comenzar a experimentar visiones, locuciones interiores y éxtasis, muchos dentro de la Iglesia, incluso entre teólogos y clérigos, pusieron en duda su equilibrio y la fuente de esas experiencias. Algunos la señalaron con desconfianza, insinuando que podría estar siendo engañada o actuando por emoción desordenada. Incluso llegó a estar bajo observación por parte de la Inquisición española, una institución temida por todos en su tiempo. Sin embargo, Teresa jamás actuó por soberbia. Buscaba dirección de confesores sabios, compartía humildemente sus experiencias y se sometía con obediencia a la autoridad de la Iglesia, sin dejar de seguir lo que Dios le pedía en lo más profundo. Ella misma reconocía, con franqueza y sencillez, que había desperdiciado muchos años en tonterías, como llamaba a las distracciones que antes ocupaban su tiempo, pero lejos de vivir en la culpa. Se entregó completamente a Cristo, en quien había descubierto un amor que superaba todo lo vivido. De su alma brotó una frase que resumía toda su experiencia: solo Dios basta, palabras que no nacen de la teoría, sino de quien verdaderamente ha probado el infinito. Y ese amor encendido no quedó encerrado en su corazón. Teresa comprendió que su entrega debía traducirse en obras concretas. Su pasión por Cristo pedía una respuesta más radical. Un paso que fuera más allá de la oración personal. Empezó entonces a soñar con una reforma dentro de la Orden del Carmelo, un retorno a la esencia, a la pobreza auténtica, al recogimiento silencioso, a la vida de oración como centro de todo. Un Carmelo que respirara el espíritu, libre de las distracciones del mundo y completamente orientado hacia Dios. Proponer semejante reforma en su contexto era una idea temeraria. Teresa era mujer, en una época donde las voces femeninas eran constantemente minimizadas. Además, su salud seguía frágil, sus visiones aún generaban polémica y no contaba con recursos financieros para realizar lo que tenía en mente. Pero tenía algo que ningún obstáculo podía arrebatarle: una confianza inquebrantable en el poder de Dios. Una fe viva que la impulsaba a caminar. Incluso cuando el camino parecía cerrado, con el paso del tiempo fue encontrando personas dispuestas a ayudarla. Entre ellas, un joven y brillante carmelita llamado Juan de la Cruz, que más tarde se convertiría en su compañero de batalla en la reforma masculina. En 1562, en la ciudad de Ávila, fundó el primer convento reformado, San José. Allí, la vida era simple, austera, completamente dedicada a la oración. Las hermanas vivían descalzas como signo de humildad y desprendimiento,
y por ello empezaron a ser conocidas como las Carmelitas Descalzas. En ese pequeño monasterio nació una renovación que cambiaría el rostro de la vida religiosa y dejaría una huella imborrable en la historia de la espiritualidad cristiana. La fundación de su primer convento fue apenas el punto de partida. Lo que siguió fue una auténtica travesía espiritual y física que desafiaría no solo sus fuerzas humanas, sino también su fe más profunda. Teresa, impulsada por un ardor que nada podía apagar, comenzó a recorrer los caminos de España a lomos de un caballo, bajo lluvias intensas, soportando el frío, el cansancio y el desprecio de quienes no comprendían su misión. A pesar de las enfermedades que constantemente debilitaban su cuerpo, nunca perdió la claridad de su propósito. Enfrentó burlas públicas, resistencias clericales y hasta intentos de desacreditar su obra. Pero se mantenía firme, serena, convencida de que la obra no era suya, sino de Dios. Cada nueva fundación era como plantar una semilla en suelo duro. Teresa buscaba lugares donde pudiera instaurar una vida conventual fiel al espíritu original del Carmelo. Silencio, pobreza, oración continua y fraternidad auténtica. A pesar de todas las limitaciones, su presencia era transformadora. Allí, donde llegaba, dejaba huellas de paz, entusiasmo espiritual y un profundo amor por Cristo. Con el tiempo, estos conventos reformados empezaron a multiplicarse y con ellos crecía una nueva forma de vivir la fe en comunidad. Pero el legado de Teresa no se limita a los muros de los conventos que fundó. Lo que verdaderamente la hace inmortal dentro de la historia de la espiritualidad cristiana es la riqueza de su pensamiento plasmado en sus escritos. Y lo más fascinante es que ella no aspiraba a ser escritora. De hecho, comenzó a escribir no por iniciativa propia, sino por obediencia a sus confesores y superiores, que veían en ella una sabiduría poco común. Gracias a esa obediencia, surgieron obras maestras como el Libro de la Vida, Camino de Perfección, y su célebre Las Moradas o El Castillo Interior. En Las Moradas, Teresa utiliza una imagen profundamente simbólica, la del alma como un castillo de cristal, lleno de estancias, cada una representando un grado más profundo de comunión con Dios, desde la primera morada, donde la persona apenas inicia su conversión, hasta la séptima, donde el alma y Dios se unen en un abrazo de amor inefable. Es una obra que no solo enseña, sino que guía, consuela y desafía al lector a avanzar en su propio camino espiritual. Su lenguaje, lejos de ser complicado, es claro, directo, muchas veces con toques de humor y una sinceridad que desarma. Teresa sabía hablar desde el corazón. Y por eso tocaba tantos corazones. Sus textos no eran simples devocionarios, eran tratados de profundidad teológica y psicológica, que aún hoy son estudiados y admirados por creyentes y estudiosos del mundo entero. Hablaba de oración como quien ha vivido en lo profundo del alma, como quien ha caminado por senderos oscuros y ha encontrado luz en lo invisible. Por eso su palabra tenía peso, verdad, experiencia. Aquel movimiento de reforma iniciado por una mujer enferma, constantemente cuestionada y sin apoyo institucional, fue creciendo silenciosamente hasta volverse imparable. Pronto, lo que comenzó como una iniciativa local, se expandió más allá de Ávila, más allá de Castilla, más allá de España. Hoy, la obra de Teresa está presente en todos los continentes. Su influencia traspasó siglos, culturas y idiomas, y lo más impactante es que ella nunca buscó fama ni reconocimiento. Su única meta era ser fiel al amor que la había conquistado. En los últimos años de su vida, el peso de las fundaciones, los viajes y las enfermedades comenzó a dejar marcas evidentes en su cuerpo. El cansancio era constante, pero su espíritu ardía con más fuerza que nunca. Seguía escribiendo cartas, orientando a las hermanas, ajustando reglas conventuales y, sobre todo, entregándose en la oración. No era raro verla en largas vigilias nocturnas, orando por la iglesia, por los pecadores, por sus hijas espirituales. Su cuerpo estaba agotado, pero su alma era una llama viva que no se apagaba. Para Teresa, la vida en esta tierra era una espera cargada de deseo,
Deseó por el encuentro definitivo con aquel a quien llamaba su amado en uno de sus poemas más conocidos. Escribió: "Muero porque no muero", una frase que expresa la nostalgia del alma que ya no encuentra satisfacción en nada creado, porque anhela el rostro del Creador. La muerte, para ella, no era una tragedia, sino una entrada al abrazo eterno. En 1582, durante una de sus múltiples misiones de fundación, esta vez en la ciudad de Alba de Tormes, sintió que sus fuerzas llegaban a su fin. Apenas podía caminar. El dolor era constante, pero sus labios no se quejaban. Vivía ese sufrimiento como una ofrenda, como la última entrega de su vida por amor. En la noche del 4 de octubre, tras recibir los sacramentos con profundo recogimiento, llamó a sus hermanas más cercanas y les dijo con ternura: "Ha llegado el momento, hijas, de vernos con Dios". Sus palabras finales fueron una declaración de amor eterno: "Mi Señor, ya es hora de que nos veamos cara a cara". Y así, envuelta en silencio y paz, su alma voló al encuentro que tanto había esperado. Era la madrugada del 15 de octubre. Esa fecha, consagrada por la Iglesia como su fiesta litúrgica, marca no un final, sino el inicio de una presencia viva que continúa transformando corazones en todo el mundo. Teresa no murió, se multiplicó, pero su muerte no marcó el cierre de un capítulo. Al contrario, fue el inicio de una irradiación espiritual aún más intensa. La llama que Teresa encendió en vida no se apagó con su partida, comenzó a expandirse con más fuerza, tocando generaciones enteras. Sus escritos comenzaron a ser leídos con avidez por creyentes de distintas culturas y épocas. Muchas de sus frases se transformaron en oraciones que todavía hoy acompañan a quienes buscan a Dios en medio del ruido del mundo moderno. Su manera de hablar de la oración como amistad, de describir a Dios como un amado cercano y accesible, sigue siendo un faro en medio de tanta confusión espiritual. La Iglesia, consciente de su grandeza, reconoció rápidamente la profundidad de su espiritualidad. En 1614 fue beatificada por el Papa Paulo V, y solo 3 años después, en 1617, fue canonizada por Gregorio XV, pero el reconocimiento más impactante vendría siglos más tarde, cuando en 1970 el Papa Paulo VI la proclamó doctora de la Iglesia. Fue la primera mujer en recibir este título en toda la historia del cristianismo. Un hecho histórico no solo para la vida espiritual, sino también para la dignidad y el papel de la mujer dentro de la comunidad eclesial. Sin embargo, más allá de títulos y homenajes, el verdadero legado de Teresa va mucho más lejos que los muros de los conventos carmelitas. Ella nos enseñó que la santidad no es un estado reservado a unos pocos privilegiados, sino un camino abierto a todos los que se atreven a buscar a Dios con sinceridad. Nos recordó que la oración no es una fórmula vacía, sino una relación viva, una amistad que se construye día a día, incluso en medio del cansancio, la duda y las distracciones. Su vida es prueba de que Dios puede hacer florecer un jardín en medio del desierto del alma, si tan solo nos dejamos amar hoy. Santa Teresa de Jesús, como también es conocida, es patrona de los escritores, de los místicos y de todos aquellos que anhelan una vida interior más profunda. Es una guía para los que buscan sentido en medio del caos, y una compañera fiel para los sedientos de Dios que aún no saben cómo empezar a buscarlo. Y ahora que has caminado con nosotros a lo largo de esta historia apasionante, es el momento de transformar este conocimiento en encuentro. No basta con admirar su vida desde lejos. Es necesario dejarse alcanzar por el mismo fuego que la consumió, por el mismo amor que la transformó por completo. Te invito a cerrar los ojos, a respirar hondo y a permitir que esta oración penetre hasta el rincón más silencioso de tu corazón. Oremos juntos. Señor Dios, fuente de toda luz y amor, te alabamos por la vida de Santa Teresa de Jesús, esa mujer audaz, enamorada de ti, que revolucionó el Carmelo con su fe, su oración y su entrega. Danos, Señor, el mismo deseo.
ardiente de buscarte en lo profundo, no en la apariencia, sino en lo oculto del alma. Enséñanos a cultivar una amistad íntima contigo, a hablarte desde la verdad, a escucharte en el silencio. Santa Teresa, Maestra del Espíritu, interced por nosotros cuando la fe se tambalee, cuando la mente se pierda en distracciones, cuando el cansancio nos robe el entusiasmo. Llévanos por las moradas del alma, por el camino del desprendimiento, del abandono, de la humildad. Ayúdanos a confiar, a rendirnos, a permanecer en oración, aunque todo a nuestro alrededor grite lo contrario. Y, cuando llegue nuestra hora de partir, que podamos decir con paz en el alma, ha llegado el momento de vernos con Dios. Amén. Si esta oración ha tocado tu corazón, compártela con alguien que también necesite reencontrar la paz. Escribe en los comentarios los nombres de las personas por las que deseas rezar hoy. Construyamos juntos una comunidad viva donde la oración no sea teoría, sino vida compartida. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido como este. Cada santo tiene algo único que decirnos. Y cada historia puede reavivar una chispa en nuestro interior que creíamos apagada. Que Santa Teresa interceda por tu vida. Que su ejemplo fortalezca tu fe. Y que el Dios que habitó su alma con ternura también encuentre un hogar en tu corazón, paz y luz para ti y para los tuyos. Nos vemos en el próximo video.